Buenas noches, amados hermanos, ¿cómo están? Siempre es un gusto el poder saludarles, el poder platicar con ustedes, el escucharles y el también poder compartir la palabra del Señor. Damos gracias en esta noche por la vida de nuestra profeta, que dio una hermosa palabra, también por la vida de la pastora, de nuestra pastora, que también dio una palabra muy hermosa. Y les ruego, oremos para poner en manos del Señor esta palabra en esta noche. Padre amado, te damos las gracias por tu infinito amor, por el amor que nos has mostrado una y otra vez, al llamarnos, al convocarnos, Señor, a aprender de tu palabra, para conocerte, para aprender de ti, para ser como tú. Gracias, Señor, porque tú estás queriendo formar en nosotros esa imagen de Cristo, para que alcancemos la estatura del varón perfecto y para que podamos cada día agradarte más. Concédenos el hacerlo, Señor, con un corazón bien dispuesto a ti. Y ponemos en tus manos esta palabra para que solo sea tu palabra, Señor, fluyendo en esta noche, que solamente sea, Señor, tu presencia, redarguyendo nuestros corazones, despertándonos, Señor amado, del sueño y poder levantarnos, Padre amado, y prepararnos, Señor, en lo que tú nos has pedido que lo hagamos para agradarte. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que están escuchando esta predicación y aún de los nuevos y de aquellos que la escucharán, rogándote que abra sus oídos espirituales, Señor, y ellos puedan oír tus palabras. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pues el tema que hoy quisiera platicar con ustedes es la parábola de las 10 vírgenes. Y leyendo para poder entender esa parábola, me regresé a Mateo 24, que ya nos ha platicado un poquito, un poquito el pastor y nuestro anciano el día de ayer, y nuevamente hoy nuestra profeta y la pastora nos han también aterrizado sus mensajes en este capítulo. Y vamos a Mateo 24:1. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Qué pasa cuando alguien nos dice, oye, mira, ese edificio está padrísimo? ¿Qué hacemos? Volteamos y lo vemos, ¿no? Subimos la mirada y lo vemos. Entonces, Jesús les dijo, ¿ven todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se va. Posteriormente, estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte y le dijeron, Jesús, dinos, ¿cuándo va a suceder todo esto que nos dijiste? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, a partir de estas 3 preguntas que le hicieron los discípulos, el Señor Jesús empieza a responderlas y les dice, mirad que nadie os engañe. Pero aquí hay algo que me llamó la atención, que es que dice que estaba sentado el Señor en el monte de los olivos. ¿Y qué había qué cosa tenía de especial el monte de los olivos? Pues que ahí era donde el Señor iba a orar, era donde apartaba el tiempo e iba a buscar al Padre. En el monte de los olivos podemos encontrar varias manifestaciones del Señor Jesús respecto a la oración, respecto a la búsqueda del Señor. Incluso cuando estaba en el momento antes de ser crucificado, fue al monte de los olivos a orar, a clamar al Padre que por favor pasara esa copa de él, y un ángel lo fortaleció. Entonces, aquí vemos que el monte de los olivos tiene una importancia grande en la vida del Señor Jesús, y también podemos ver que el Señor les dice, bueno, ustedes estaban admirando ese templo, obra de manos de hombres, pero vengan, yo los voy a llevar a otro lugar para que vean lo que va a acontecer. Y eso es lo que el Señor nos dice también, que si nosotros queremos ver las cosas, no las veamos desde el punto de vista del hombre, sino que veamos lo espiritual, que veamos desde donde Él ve, que veamos desde ese lugar especial, desde un lugar alto, en el que, ay, perdonen, tengo reseca la garganta, que lo veamos desde un lugar alto, para que podamos verlo con los ojos espirituales. Entonces es como si el Señor Jesús les dijera, no admiren las cosas del mundo porque esas van a perecer, vean lo que les voy a enseñar porque eso es lo que va a prevalecer. Y entonces, de esta manera, los lleva a ese lugar, y en Mateo 24 empieza a darles todos los sucesos que vienen, y entonces les dice, miren, mirad que nadie os engañe. Y empieza diciéndoles, mirad. Uno no puede mirar cuando está dormido, uno tiene que estar despierto para poder ver.
Y es como si el Señor les dijera, despierten a lo espiritual, aterricen, se pongan los pies en el lugar espiritual, búsquenme en lo alto, búsquenme en lo secreto y van a poder ver. Pero si están dormidos, no van a poder ver. Entonces empieza diciéndoles, mirad que nadie os engañe, y les empieza a hablar de lo que ha de acontecer. Entonces, si nosotros queremos entender las cosas que van a suceder, tenemos que mirar desde el Monte de los Olivos o desde ese lugar alto a través de la oración, de la búsqueda del Padre. Tenemos que buscar al Señor para poder tener la mirada espiritual abierta, para poder ver lo que el Señor quiere que veamos, porque como nos compartía ahorita la pastora, a veces vemos solo el desastre que está a nuestro alrededor. Pero el Señor quiere que veamos a través de su Espíritu que todo lo que está sucediendo es algo que Él ya dijo que va a pasar. Pero entonces ahí viene una pregunta, ¿qué tenemos que hacer ante todo lo que va a pasar? Y eso es algo que el Señor le dijo a sus discípulos en Mateo 24. No solo les dijo lo que iba a pasar, sino cómo debían ellos comportarse y prepararse para poder a enfrentar todas esas situaciones. Y eso es algo que nosotros necesitamos hacer, estar preparados. Entonces, el tema que les quiero compartir es respecto a la parábola de las 10 vírgenes, pero respecto al tema de la preparación, respecto al tema del compromiso. Entonces, buscando dónde está el Monte de los Olivos, el Monte de los Olivos está en un valle que se llama Kidrón. Entonces, estaba el monte y estaba el valle. Y Jesús los lleva a la parte más alta del monte para enseñarles, para explicarles, porque hay cosas que con nuestros propios ojos no vamos a poder entender. Pero si nosotros ponemos la mirada en Cristo, es que vamos a poder discernir y entender las cosas que vendrán. Y estando en el secreto del Padre, como Él lo dice, los que están en su secreto, Él les revelará muchas cosas. Y eso se lo decía a los profetas, que si estuvieran en su secreto, ellos habrían entendido, habrían sabido. Entonces, eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Y Él narra todo lo que ha de venir en esta parte de la Escritura y cómo es que qué es lo que tenían que hacer sus discípulos para prevalecer. Un ejemplo de ello es lo que ayer nos predicó nuestro pastor Roberto, que en los últimos tiempos tenemos la tarea de predicar. Sí, debemos de predicar. ¿Y eso en qué nos va a ayudar a predicar? A reforzar nuestra fe. La palabra dice que a través de escuchar la palabra viene la fe, porque oímos la palabra de Dios. Entonces, si yo la predico, es porque la puedo analizar, la puedo estudiar, y de esa manera también la voy a poder vivir y la voy a poder compartir a los demás. Entonces, no solamente le dijo al pueblo que predicara, sino que también tenía que crecer en esa fe, porque el Señor hace una pregunta que ayer nos decía nuestro anciano: cuando yo volviere, ¿hallaré fe en la tierra? Y es una pregunta que, Dios mío, o sea, yo creo que o sea, es muy difícil de responderla, porque avanzada la noche, muchas veces las personas nos cansamos, y esto es algo que más adelante voy a platicar con ustedes. También otro ejemplo es cuando el Señor Jesús le dijo a sus discípulos cómo prevalecer cuando vengan los tiempos malos, y eso es algo que nos enseñó ayer nuestro anciano Esteban, que a través de las buenas obras el Señor nos fortalece y nos ayuda. Y es como en el tiempo de Noé, que nadie hacía buenas obras, cada quien estaba en sus propios pensamientos, en sus propios deleites, en el entretenimiento, comida, bebida, casamientos, y nadie buscaba al Señor. Y esos tiempos nuevamente se están presentando en este tiempo. Entonces, Noé tuvo que hacer esa obra que se llama arca, tuvo que obedecer al Señor a través de la fe para que él y su familia fueran salvos. Entonces, aquí vemos varios ejemplos que están en Mateo 24, y en esta ocasión vamos a centrar nuestra atención no tanto en lo que sucederá, porque muchas veces nos entra la cosquillita de ¿y qué va a pasar? ¿Y cómo va a pasar? ¿Y quién es el falso profeta? ¿Y es este, es el otro, es aquel? Amados, no, o sea, gloria a Dios si el Señor se lo revela a alguien, pero eso la mayoría no lo sabemos. Pero lo que sí debemos de saber y no debemos ignorar es lo que el Señor nos pide para cuando Él venga. Lo que no debemos de ignorar es nuestra propia condición respecto a la palabra de Dios, porque si yo no me doy cuenta que estoy fallando en un área, ¿cómo me voy a corregir? Y esas son dos cosas que no debemos de perder de vista. Y recordemos también, esta es la introducción, ahorita avanzamos más. Entonces, recordemos que en Mateo 24:12 dice:
Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin será salvo. Entonces, si no queremos enfriarnos en ese amor ágape, necesitamos perseverar, necesitamos perseverar, necesitamos crecer en el amor para no enfriarnos. Significa que necesitamos la fortaleza del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder perseverar, porque esa palabra perseverar es hupomoneo y significa seguir hasta el fin, significa resistencia, entereza en el Espíritu Santo, soportar valientemente, quedarse sin abandonar. Y muchas veces, por las situaciones que acontecen, como nos decía la pastora, muchas veces nos cansamos, ya decimos, ya no más. Y es tan importante que nosotros no se enfríe ese amor de parte de Dios, sino que crezcamos en la comunión con el Señor para que su Espíritu nos fortalezca, para poder resistir ante toda la maldad que va a venir y que se va a mover, y entonces nuestro amor no se enfríe. De esta manera podemos ver que en diferentes formas el Señor nos habla de que vendrán cosas difíciles, e incluso muchas veces pensamos que la resistencia, el gozo, el aguante alegre en la tribulación debe de ser con una actitud de una sonrisa todo el tiempo y felices todo el tiempo, y la palabra no enseña eso. La palabra lo que enseña es que cuando Jesús estaba a punto de ir a la cruz, estaba angustiado, pero clamó al Padre y ahí recibió fortaleza. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Si podemos estar felices todo el tiempo, gloria a Dios, pero siendo muy honestos, va a haber momentos muy difíciles en nuestras vidas, en las que a lo mejor no vamos a tener una sonrisa, porque yo, Brenda, pienso que el Señor Jesús no tenía una sonrisa cuando estaba yendo a la cruz, pero tenía una convicción de obediencia al Padre, de amor al Padre, de sujetarse al Padre, por amor a Él, a nosotros, se entregó. Y eso es el hupomoneo. No quiere decir que todo el tiempo vamos a estar sonrientes, pero sí con una expectativa delante del Señor. El apóstol Pablo decía que tenía dolores de parto, y cuando una mujer está en dolor de parto, bueno, yo tuve una cesárea, pero no sé si a lo mejor alguna se rió. O sea, va a haber momentos complicados, pero eso no quiere decir que no haya un gozo en nosotros, no quiere decir que uno no tenga la alegría de estar dando a luz, aunque nos duele, pero sabemos que viene un nacimiento, viene un momento especial. Y eso es lo que el Señor le quería decir a sus discípulos. Entonces, muchas cosas pueden llegar a dolernos, muchas cosas nos pueden llegar a afectar en nuestro caminar. Sin embargo, debemos de saber que en todas ellas el Señor nos sostiene, porque si perdemos la esperanza, amados hermanos, en este tiempo, perdemos algo muy importante. Y el Señor es algo que pide que mantengamos hasta el final. Y volviendo al tema, el Señor Jesús le da mucha importancia al tema de la preparación. Y pasados estos versículos, el Señor en Mateo 25 empieza hablando de una parábola, que es la parábola de las 10 vírgenes. Vamos por favor para allá. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. ¿Okay? Un segundo, por favor. Salieron a recibir al esposo. Cuando el Señor está narrando la parábola de las 10 vírgenes, Él sigue en el Monte de los Olivos. Él sigue en ese lugar y les está diciendo que el reino de los cielos va a ser semejante a 10 mujeres que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. Esas 10 mujeres, las 10 completas, o sea, 10, tomaron lámparas y salieron. O sea, yo creo que previamente ya se habían preparado, previamente habían hecho algo, pero salieron a recibir al esposo. Y en el 2 dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. En esta parte, según las costumbres judías, las bodas se efectuaban en la noche. ¿Qué pasaba aquí? Si la boda era en la noche
y entrada la medianoche ellos tenían que salir, ellos necesitaban a fuerza llevar una lámpara porque no había alumbrado público en ese tiempo. Entonces, a unas se les llamó prudentes y a otras se les llamó insensatas. Dice, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo el aceite. ¿Qué sucedió aquí? Si ellas ya sabían que la boda era en la noche, no se prepararon más que con un poco de aceite que ya estaba en su lámpara para poder hacer ese recorrido en la noche. Y las costumbres judías eran muy curiosas. Si vemos una boda judía, nosotros decimos, ¿qué es esto? Y si ellos ven una boda al estilo de acá, también nos sorprendemos porque son cosas totalmente diferentes. Las bodas judías constaban de 3 etapas y en la segunda etapa ya era tan fuerte el compromiso, aunque no estuvieran casados todavía, era tan fuerte su compromiso que si el varón o la mujer decidían separarse, tenían que proceder a un divorcio. O sea, era un compromiso ya desde el momento de recibir o de aceptar el casarse entre ellos. Entonces, ellas ya sabían que venía un compromiso, ellas ya sabían que venía el novio, y esas 5 fueron llamadas insensatas por no prepararse. Y esta palabra, primero vamos a leer la de prudentes. La palabra prudentes es frónimos, y esa palabra está en Mateo 7:24. Y dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Es la misma palabra, la de las vírgenes prudentes, al hombre que edificó su casa sobre la roca. Y más adelantito también podemos ver que en el verso 26 y 27 habla de los que no son prudentes, y dice así, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. ¿Okay? Aquí vemos que también el Señor hace una comparación entre estos dos. La cosa aquí es que hubo unos que oyeron y no hicieron, y hubo unos que oyeron y sí hicieron, y es la misma comparación que está diciendo el Señor en Mateo 24, porque si eran mujeres que estaban esperando al novio, tenían que prepararse, tenían que hacer algo, sabiendo, no hicieron lo que tenían que hacer. Entonces quedaron en esta misma condición de los insensatos. Si queremos nosotras ser parte de las mujeres prudentes, tenemos que conocer lo que el Señor nos pide. Y una vez que lo sabemos, debemos de hacerlo. Porque en Mateo 7 también menciona de que algunos dirán, Señor, Señor, es que en tu nombre, dices que en tu nombre, aquello en tu nombre. Sí, pero no te conozco. Entonces, cuando el Señor dice eso, a mí me da terror pensar que el Señor un día pudiera decirme así, no te conozco, porque o sea, ya no hay vuelta atrás. Y en el verso 21 de Mateo dice que en el reino de los cielos entrarán aquellos que hicieron la voluntad del Padre. La voluntad del Padre, no la propia, no lo que me gusta, no lo que me enseñaron, no lo que aprendí, no como soy, sino lo que el Padre quiere. De esta manera se vuelven o nos volvemos gente prudente. Entonces, a mí se me hace bien tremendo imaginar al Señor Jesús diciendo, nunca los conocí, y por eso pienso que el Señor le cerró la puerta a estas 5 vírgenes imprudentes, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. En el versículo 3 dice, las insensatas tomaron sus lámparas y no tomaron consigo aceite. Esta parte ya la explicamos. Y luego dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Las mujeres prudentes no solo tomaron las lámparas, esas lámparas, puse una foto, bueno, no sé si se pueda, creo que no se va a poder proyectar, pero las lámparas judías eran, o las lámparas de en aquella época más bien, eran planitas y no les cabía demasiado aceite. El aceite de esas lámparas se obtenía usaban un aceite del olivo. Entonces, aquí voy a hacer un paréntesis. Para sacar la parte más exquisita de la oliva o del olivo,
que es el aceite, se logra a través de una presión impresionante. En esa época se ponían el fruto y encima se le pasaba una rueda muy grande, muy parecida a la rueda del molino, y le iban pasando una y otra vez, hasta que se iba exprimiendo ese aceite y ese aceite iba cayendo en un recipiente. Entonces, muchas veces nosotros, esa es nuestra condición. Estamos en pruebas, estamos en desiertos, estamos en conflictos, en situaciones difíciles y tenemos dos opciones que les platicaba hace rato en Jupomoneo: abandonar, o tenemos la opción de no abandonar, aplicar esa palabra Jupomoneo y seguir adelante y enfrentar la situación, y eso va a sacar ese gozo, ese aceite, esa porción tan hermosa del Espíritu Santo, de ese fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, y eso va a encender nuestras lámparas. Entonces, cerrando ya el paréntesis, estas mujeres tomaron aceite de más, porque no dice que tomaron una vasija, dice tomaron vasijas, tomaron varias vasijas de aceite extra consigo, más las prudentes, dice, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y en el 5 dice, tardándose el esposo. Tardándose. Muchas veces nosotros de la misma manera decimos, chispas, ya hice una oración, el Señor no me contesta, ¿qué voy a hacer? Llevo mucho tiempo orando por tal persona, no sé si el Señor me está escuchando, y a veces nos desesperamos. A veces estamos igual que estas vírgenes, nos cansamos de esperar. Decimos, ya se tardó el Señor, ya no me contestó. Entonces, para eso es el aceite, para la espera. Para eso es el fruto del Espíritu, para estar fortalecidos en el Señor, para que Cristo viva en nuestras vidas, gobierne en nuestros corazones, nosotros vivamos en el Espíritu, y para que no queramos abandonar nuestra fe, porque eso se llama apostasía, y ahí ya no hay vuelta atrás. Entonces, muchas veces nos cansamos en el caminar cristiano, en cosas muy sencillas, pero también a veces en cosas muy, muy difíciles. Entonces, aquí lo que estas mujeres hicieron es que se durmieron. Todas se durmieron, todas, no solo las insensatas, todas se durmieron. Y esa a veces es nuestra condición como iglesia. Estamos dormidos, sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos que el Señor viene pronto, está dando muchas palabras, no solo en esta iglesia, en muchas iglesias, en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo está dando las palabras, y muchas veces no estamos escuchando porque ya nos cansamos, porque decimos está muy difícil la situación, porque hay muchas enfermedades y qué vamos a hacer. Y a veces nos cansamos y nos dormimos y dejamos de hacer lo que el Señor nos mandó a hacer. Entonces, a veces eso llena nuestro corazón de falta de fe, de falta de amor. Y por otro lado, muchas veces también ya en nuestro caminar, cuando nos cansamos, nuestro aceite se empieza, cuando pasa mucho tiempo, a veces ese aceite se empieza a agotar, a veces ese aceite se empieza a bajar de nivel. Por eso es tan importante que mantengamos esas vasijas llenas. Muchas veces también este versículo, ya lo apliqué en cuanto al presente y a nuestro pasado, pero también este versículo habla hacia el futuro. Y va a llegar un momento en nuestras vidas que el Señor va a venir y seguramente, porque aquí está escrito, vamos a estar dormidos. Pero va a haber una diferencia muy grande. Las mujeres insensatas o las vírgenes insensatas estaban dormidas y se les estaba agotando el aceite. Las prudentes estaban dormidas, pero aunque se les estaba agotando el aceite, tenían reserva. Entonces esto es un punto muy importante. A pesar de que muchas veces puede venir ese cansancio a nuestras vidas, puede venir ese desánimo, si tenemos ese aceite de más, el Señor nos va a fortalecer, el Señor nos va a ayudar a salir adelante y vamos a poder seguir caminando en nuestra fe. Pero si nosotras tenemos poco aceite, se va a apagar nuestro aceite, y entrada la noche no vamos a ver nada y vamos a estar en tinieblas. Entonces, aquí siguiendo en el texto, en el versículo 6 dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle.
En esta parte ya está diciendo que el esposo está cerca, que el esposo ya viene, que tienen o tenemos que salir a recibirlo. Y esa preciosa voz fue la que despertó a las vírgenes. Ya entrada la medianoche, ya en un momento difícil, la medianoche, si ahorita nosotros vemos hacia la ventana, vamos a ver que está oscuro, pero no tan oscuro como cuando es medianoche. Y muchas veces también la Biblia habla de que es el momento de tribulación, un momento difícil, la medianoche. Entonces, ahorita todavía es tiempo de que podamos tener ese aceite, es tiempo de que podamos cultivar ese aceite. Y vamos a leer unas citas paralelas respecto a las lámparas. Y uno está en Mateo 6, 22, por favor. Mateo. En la palabra vamos a ver que hay varios ejemplos en cuanto a la lámpara. Una vez le dijeron a David, no vayas a la guerra porque puedes apagar la lámpara de Israel, y refiriéndose a su persona. Otro ejemplo es este de Mateo 6, 22, que dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Y en esta parte, si nuestro ojo es la lámpara de nuestro cuerpo, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿De qué es de lo que, o sea, qué es lo que más vemos o qué es lo que más llena nuestros corazones o lo que más nos gusta ver? De eso va a estar llena nuestra alma, de eso va a estar llena nuestra mente. Y esto es algo que debemos de meditar. ¿En dónde están nuestros ojos? ¿En dónde tenemos puesta nuestra mirada? Muchas veces nos es cansado leer la Biblia, pero si ponemos una película, podemos aguantar una, dos o tres. Y ojo, no es personal, no es porque no la deban de ver, pueden verla, pero no sustituyendo nuestro tiempo de oración, no sustituyendo nuestro tiempo de búsqueda de Dios, no sustituyendo muchas veces esa preciosa voz que nos dice, ponte a orar. No, es que está mi programa, mira, terminando, me pongo a orar, no sé qué. Y muchas veces apagamos nosotros de manera voluntaria esa preciosa voz que nos va exhortando. Y eso es peligroso porque eso está hablando de una decadencia de aceite en nuestras vidas. El problema es que llegue un momento en el que ya no la oímos, de que ya no nos redarguye. Entonces, muchas veces tenemos puestos nuestros ojos en cosas que no le agradan al Señor. Dice Filipenses 4:18, que debemos llenarnos de todo lo bueno. 4:18, sí. 4:8, que debemos de llenarnos de lo bueno, de lo puro, de lo justo, de lo que es digno de alabanza, que debemos pensar en todas esas cosas. Y a veces estamos muy lejos de pensar en eso. Y toda la información que recibimos, toda esa contaminación que recibimos muchas veces se queda aquí y va apagando esa porción del Espíritu en nuestras vidas. Entonces, si los ojos están llenos de tinieblas, dice ahí en esa misma porción, ¿cuánto más las mismas tinieblas? Otro ejemplo de la lámpara es el que da en Apocalipsis 2 a la iglesia de Éfeso, que le dice, si no me amas, si no regresas a tu primer amor, voy a quitar esa lámpara de su lugar. Y en Apocalipsis 1, en el último versículo, dice que la lámpara son las iglesias, el candelabro son las iglesias. Entonces, hay muchos ejemplos en la palabra que son las lámparas, pero todos redundan en el Espíritu de Dios, en la llenura del Espíritu, en lo que hay en nuestro espíritu, en lo que hay en nuestra alma, y es algo que debemos de cuidar y debemos de poner mucha atención para no contristar al Espíritu de Dios. Y ese es un llamado a despertar y arreglar nuestras lámparas, porque regresando a Mateo 25, 7 dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, todas, no solo las prudentes, también las insensatas, se levantaron para arreglar sus lámparas, pero aquí sucede una cosa. Arreglar viene de la palabra griega cosmeo y significa ordenar o poner en orden, ataviar, arreglar, asear, componer, adornar. Y la pregunta es, ¿de qué me debo de adornar? Porque si yo soy la lámpara, si la iglesia es la lámpara, si David fue la lámpara de Israel, si la lámpara del cuerpo son los ojos, o sea, ¿de qué me tengo que adornar? Y ahí nos podemos remitir al ejemplo de la reina Esther. La reina Esther, acordémonos que la reina Esther llegó al trono y fue esposa del rey
porque su antecesora Vasti deshonró al rey, lo desobedeció. Entonces Esther, una mujer sabia, si se dio cuenta que la desobediencia destronó a Vasti, ella lo que hizo fue lo contrario, ella obedeció. Entonces Hegai, el eunuco Hegai, le decía qué era lo que le agradaba al rey, y Esther se dedicó a obedecer para agradar al rey. Y por eso llegó al lugar en el que llegó. Esther estuvo 12 meses en un proceso de preparación, en un proceso de afeites, en un proceso de mirra, que es algo amargo, en un proceso de óleos, en un proceso de muchas cosas, para ataviarse, para estar una noche con el rey. Una noche, pero esa noche fue importantísima, y toda nuestra preparación como hijos de Dios, como cristianos, es precisamente para las bodas, es para poder estar en la presencia del Señor. Lo que no cultivemos ahorita, lo que no hagamos ahorita, no lo vamos a poder tener después, porque todo tiene un tiempo, y es algo que más adelante también vamos a platicar. Entonces, si queremos agradar al rey, tenemos que saber qué le gusta, cómo le gusta, y hacerlo. Y eso por eso es tan importante que conozcamos la palabra, tan importante que la entendamos, porque por eso el Señor les dijo a los fariseos: ustedes escudriñad las Escrituras porque os parece que ahí está la vida eterna. Y cuando leemos el original dice: ustedes conocen, están conociendo, ustedes escudriñan, ustedes la saben. ¿Saben lo que dice ahí? Ustedes examinan, están examinando las Escrituras, y esas son las que hablan de mí y no me creen. Entonces, eso es lo que dice en el original. Entonces, muchas veces podemos leer la palabra y desconocer cómo es el Señor, y desconocer qué es lo que quiere, porque no tenemos un corazón dispuesto a Él, porque queremos seguir haciendo lo que queremos. Por eso el Señor le dijo a los fariseos, le dijo a los discípulos: no sean como los fariseos, que solo predican y no hacen, que solo enseñan y no hacen. Esos serán llamados pequeños en el reino de los cielos. Entonces, qué importantísimo no solo es saber qué quiere el rey, sino hacer lo que quiere el rey. Porque así como Esther, si nosotras lo hacemos, si nosotros como hijos de Dios lo hacemos, vamos a poder participar de esas preciosas bodas. Entonces, de esta manera podemos ver en Esther 2:15 que debemos de procurar hacer lo que nos dice que agrada. En Esther 2:15, perdón, dice que Esther procuró hacer lo que le decía Hegai para agradar al rey. Nosotros debemos de procurar hacer lo que le agrada al rey para poder después estar con él. Entonces, algo que como mujeres agrada mucho al Señor es un espíritu afable y apacible, y eso significa una actitud tierna, una actitud serena, una actitud amable, una actitud de respeto hacia nuestros maridos, hacia las autoridades, y debemos de trabajar en ello como mujeres. Pero también todos como siervos de Cristo, los varones también tienen su parte, y ellos también, el Señor les pide que hagan ciertas cosas, pero nosotras también debemos de trabajar esa área. Son cosas que a veces nos cuestan trabajo, sobre todo por toda la influencia que en estos días hay con la liberación de las mujeres, pero es muy importante porque es algo que agrada al Señor. La palabra de Dios aquí en esta parte dice que todas se levantaron y arreglaron sus lámparas, tanto las prudentes como las insensatas. Pero aquí en el 8 dice algo: y las insensatas dijeron a las prudentes: denos aceite porque se nos acaba, denos aceite por favor. Y seguro ahí hubo un tema: no, que no te doy, y pidieron aceite. ¿Cómo se iban a arreglar a la medianoche sin luz? ¿Cómo lo iban a hacer? Entonces, esa parte de dame tu aceite y que ellas dijeron no te doy, a mí me sorprendió un montón, pero entendí que eso es una decadencia espiritual que muchas veces solitos nos la buscamos. Esa decadencia espiritual muchas veces no es ocasionada por nadie más, aunque sí nos hayan hecho algo, pero son cosas que nos buscamos, porque sabemos que debemos de perdonar, porque sabemos que tenemos que hacer, pero a veces la verdad es que no queremos. Entonces, a veces les decimos a los demás: por favor, ora por mí, por favor, ayúdame. Y lo queremos hacer muchas veces, ayudar a los demás, pero también muchas veces necesitamos ayuda de esos demás, pero
pero la responsabilidad es propia. El aceite es propio, la búsqueda del Señor es de cada uno. Hay cosas que no se pueden prestar y no se pueden dar. Por eso es tan importante que estemos despiertos, por eso es tan importante buscar vasijas extras y llenarlas de ese aceite para que entrada la noche podamos ataviarnos, podamos arreglarnos, podamos ordenarnos en lo que nos tenemos que ordenar. Porque si yo tengo contristado el espíritu y mi decadencia, mi lamparita va bajando cada vez más de aceite, va a llegar un momento en que el espíritu ya no me va a redarguir, yo ya tengo apagada esa voz en mi vida. Entonces la gente me va a decir, oye, cambia, oye, ¿qué onda? Oye, mira, de acuerdo a la palabra, esto que hiciste está mal. Y vamos a encontrar un montón de justificaciones para no hacerlo, porque está ya tan contristado el espíritu que ya pensamos que la gente nos echa pleito. Cuando es el Señor que nos está diciendo, oye, yo ya te lo dije a ti, pero tú no estás oyendo, te lo digo a través de alguien más. Entonces, ¿qué tan delicado va a ser ese momento de danos de tu aceite? ¿Qué tan delicado va a ser que no nos puedan dar de ese aceite si desde ahorita no nos preparamos? Porque siendo muy honestos, no está entrada la noche, como nos decían nuestras autoridades, no está entrada la noche, estamos apenas entrando al principio de dolores, no, ni siquiera está todavía todo tan terrible como nos narra el Señor Jesús en Mateo 24, pero si no buscamos al Señor, ¿cómo vamos a resistir? ¿Cómo vamos a ataviarnos en la oscuridad? ¿De dónde vamos a tomar fuerzas en la debilidad, en la tribulación? Por eso parece que las vírgenes prudentes son egoístas, pero en realidad creo que fueron sabias, porque si les hubieran dado aceite, a ellas tampoco les hubiera alcanzado. Y hay cosas que verdaderamente, como nuestra condición espiritual y nuestra comunión con Dios, y nuestro tiempo de oración y nuestro tiempo de adoración, porque ese es otro punto súper importante que tocó la profeta, que debemos de congregarnos, tanto más veamos que el día se acerca, y esa palabra es epusunagoge, que quiere decir congregarse para adorar a Cristo, congregarse para agradarlo a Él. O sea, y tanto más veamos que el día se acerca, entonces tenemos que estar despiertos, amada iglesia, amadas hermanas, amados hermanos, para poder ataviarnos y estar listas cuando el Señor venga. Entonces, esas experiencias con el Señor, ese tiempo de oración es intransferible. Es imposible que podamos prestar o que nos puedan prestar toda esa porción que cada uno en lo secreto debemos de buscar con el Señor. Y el peligro de quedarnos sin aceite es que nos van a llegar las tinieblas. El peligro de quedarnos sin esa preciosa luz es que nos vamos a quedar sin ver. Entonces la preparación espiritual es algo importantísimo a la luz de este capítulo de la Biblia, a la luz de las Escrituras, porque es nuestra relación con Dios. Y en la preparación no solamente es en cuanto a pasar tiempo con Él. El Señor habla más adelante de la parábola de los talentos, y si leemos las parábolas, y si leemos con cuidado lo que el Señor Jesús dejó escrito respecto a los acontecimientos de los últimos tiempos, vamos a encontrar que son muchas cositas que juntas van a formar un cuadro completo de lo que tenemos que hacer, como dice Pedro, para no estar ociosos. Y tenemos que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Entonces, aquí estas mujeres insensatas querían aceite ajeno, querían unción ajena o querían, bueno, no tanto como unción, sino querían vivencias con el Señor, y eso no las podemos transferir. Esas busquémoslas, estamos a tiempo, amados hermanos. En el versículo 9 dice, mas las prudentes respondieron, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. En el griego, aquí al leerlo en el original, se acentúa 3 veces, o no creo si son 3 o 2 veces no y nunca. Eso es lo que quiere decir en el original, no y nunca. O sea, es un no rotundo, eso no va a suceder, no te voy a dar aceite. Entonces, parece que es una actitud muy dura, pero ellas entendían el valor de tener esas vasijas, entendían la importancia de mantener esas vasijas. Y nosotros, también la palabra, como lo oímos con la pastora Jessica, nuestra pastora dice que somos esas antorchas, somos esa luz del mundo. ¿Cómo vamos a poder alumbrar también a los demás ahorita, antes de que venga la noche? ¿Cómo vamos a alumbrar a los demás si no tenemos esa preciosa unción? Por eso es tan importante
que busquemos al Señor, que llenemos nuestras lámparas de aceite para que entonces Él pueda limpiar nuestras vidas, Él pueda redarguirnos, porque también esa preciosa unción es para redarguirnos. Tanto más tiempo pasemos con el Señor, Él nos va diciendo, oye, esto, oye, lo otro, oye, cambia aquello, oye, te amo, sigue adelante, avanza. Él nos va hablando, Él nos va guiando. Dice que su Espíritu nos guía a toda verdad, pero porque lo tenemos avivado. Pero si lo tenemos contristado, ¿cómo vamos a poder arreglar lo que esté mal en nuestras vidas? Sin aceite, ¿cómo nos vamos a preparar? Entrada la noche, sin aceite, ¿cómo podrían hacer? Por eso esas mujeres dijeron, no, en lo absoluto nunca, no te puedo dar. Entonces aquellas, en el versículo 10 dice, que tuvieron que ir a comprar el aceite. Y dice, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. La diferencia está en que unas estuvieron preparadas y entraron a la boda, y las otras fueron a comprar aceite cuando debían ya estar entrando a las bodas. Y eso nos habla de conocer nuestro tiempo. Y es algo que es un versículo que a mí me da mucho miedo, que dice, Jesús no conocieron el tiempo de su visitación. Y es algo que aplica también a nuestro tiempo. Si el Señor nos está hablando, nos está exhortando como iglesia, despierten, búsquenme en mi palabra, busquen mi rostro, y no lo estamos haciendo. O sea, puede llegar un momento en el que las cosas estén tan terribles que doblemos rodillas, pero ya no va a ser tiempo de doblar rodillas para clamar a Dios, ya va a ser tiempo de estar con Él. Y aunque clamemos y clamemos y clamemos, el Señor no nos va a escuchar. Entonces la diferencia entre estas dos mujeres está en ese aceite, y el aceite muchas veces son las tribulaciones, son los problemas que como hijos de Dios tenemos, pero que si tenemos ese aguante alegre en las tribulaciones, que si tenemos el fruto del Espíritu en medio de la situación que nos está atribulando, nos está presionando, va a dar un fruto y va a hacer ese aceite en nuestras lámparas, porque muchas veces ante la tribulación lo que hacemos es abandonar y no va a haber aceite suficiente cuando lo necesitemos. Pero si aprendemos a correr a la presencia del Señor, a buscarlo, y a pesar de las pruebas y a pesar de todo, soportamos, vamos a tener una amplia entrada en el reino de los cielos. Entonces, aquí el Señor, bueno, aquí dice que entraron a las bodas y se cerró la puerta. Entonces hay un tiempo para todo, hay un tiempo para llenar nuestras lámparas, hay un tiempo para salir con el esposo, y hay un versículo que está en Lucas 12:35. Ya voy a concluir. Lucas 12:35, que dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Este versículo, si lo leemos también a la luz del original, dice, estén preparados. Y aquí habla de los siervos que estaban ceñidos, estaban listos, estaban haciendo lo que tenían que hacer. Estén preparados y vuestras lámparas encendidas. El Señor nos lo dijo de muchas formas y nos lo sigue diciendo de muchas otras, para que nosotros perseveremos. Y aquí en esta parte, cuando dice que se cerró la puerta, al leerlo en el original, dice que fue un acto que no tiene vuelta atrás. Hace ese énfasis, o sea, se cerró la puerta y como en el arca, no hay vuelta atrás. Por más que en el versículo 11 dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos. Clamaron, gritaron, ya tenían aceite, ya estaban ataviadas seguramente, ya se habían arreglado, pero la puerta ya no se abrió, porque pasó como en los días de Noé. Llegó un momento en el que no más, ya no es tiempo. Y qué triste condición de estas mujeres, porque sabían lo que tenían que hacer, sabían el compromiso que tenían y no hicieron nada al respecto. Entonces, aquí estas 5 vírgenes insensatas pidieron y clamaron, y recordemos que esto también lo dice el Señor en Mateo 7, dice que en aquel día dirán, Señor, Señor, en tu nombre. Y muchas veces creemos que el Señor
Decir Señor, Señor, ya es una vida. Puede ser solo una confesión, pero no un compromiso. Estas mujeres hicieron una confesión, Señor, Señor, pero nunca se comprometieron con Él, de tal manera que cuando tenían que hacer lo que tenían que hacer, no lo hicieron. Y llegó el momento en el que se cerró la puerta y ya no hubo esas vivencias, ya no hubo esa comunión, ya no hubo ese tiempo con el Señor, se acabó. Y afuera, esto es, yo lo pienso, bueno, ya fueron por el aceite, se arreglaron, llegaron, tocaron la puerta, no les abrieron, se tuvieron que regresar. Y quién sabe si ese aceite les iba a durar. Y en los peligros de la noche, entonces terminaron en tinieblas también. Digo, eso no está escrito, eso lo pienso yo. O sea, aún el apartarnos de la luz de Dios nos va a llevar definitivamente a las tinieblas. Por eso es tan importante que conozcamos cuál es nuestro tiempo, que conozcamos qué es lo que el Señor quiere y que podamos hacer lo que Él nos pide cuando nos lo pide. Porque a veces, si en las cosas sencillas que el Señor nos dice, hey, ve y pide perdón, ve y ponte a cuentas, si a veces eso no lo hacemos, mucho menos vamos a hacer cosas más complicadas. Y el Señor en el versículo 12 dice, mas Él no envió a ningún mayordomo, no envió a ningún siervo. Dice, mas Él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. No envió a nadie, Él fue directamente. Imagínense el trauma, la angustia de esas 5 vírgenes insensatas, que el mismo rey, el mismo Dios les dijo, el mismo novio les dijo, no las conozco, no sé quiénes son. Y si nosotros leemos esto en el original, dice, no las he conocido ni las conozco ahora. ¿Por qué? Porque nunca pasaron tiempo con Él, porque nunca le obedecieron. Y eso está en Mateo 14, dice que el Señor iba a ir a hacer morada para nosotros allá en la casa del Padre. Y ese es un símil muy hermoso respecto a las bodas judías, porque las bodas judías, la tercera parte de las bodas se efectuaba en la casa del novio. Entonces el Señor Jesús fue a preparar morada para nosotros, pero Él prometió que regresaría. Y después en Mateo 14, 21 dice, y el que me ama obedece mi palabra y la guarda. Y yo me manifestaré, más adelante creo que es en el 23, dice, y entonces el Padre y Él se manifestarían a nuestras vidas. Entonces, si nosotros amamos a Dios, lo vamos a obedecer, y en el momento que nosotros lo obedecemos, Él viene a hacer morada en nosotros, viene a darnos esa fortaleza, viene a darnos esa llenura, viene a darnos ese aceite que necesitamos, viene a darnos ese aguante alegre en las tribulaciones, viene a darnos ese fruto y hacen morada en nuestras vidas y nos conoce, porque también eso lo dice 1 Corintios 8:3, me parece, que todo aquel que ama al Señor es conocido por Él. El que lo ama es conocido por Él y el que lo ama es el que le obedece. Entonces, ahí hay un circulito, es un ciclo, de que si nosotros amamos, el Señor nos conoce, si Él nos conoce, viene a hacer morada con nosotros, y también si nosotros lo amamos, lo obedecemos, de tal manera que hay una comunión, que hay un acercamiento. Por eso pienso que dice en Apocalipsis, el espíritu y la esposa, la que está comprometida, dicen ven, no cualquiera, la que está comprometida dice ven Señor Jesús. Y el Espíritu que está dentro de nosotros clama al Señor con gemidos indecibles y dice ven, pero es la que está comprometida. Entonces esta parábola nos habla, entre otras cosas, del compromiso. Sabiendo hacer lo bueno, no lo hicieron. Y esto realmente es impresionante, las palabras del Señor Jesús. Y en el versículo 13, para cerrar, dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y esta palabra que dice velad es gregoreuo. Y esta palabra significa mantenerse despierto y vigilante. Es estar, no quiere decir que no nos vamos a dormir, si tenemos que dormir, pero se refiere a un sentido espiritual. Se refiere a estar orando, estar velando, estar pendiente de lo que el Señor dice, pendiente de lo que las predicaciones dicen, pendiente de lo que se habla en las palabras de profecía. Amados, lo digo sin señalar a nadie, pero es muy triste que a veces termina la prédica y ni siquiera se acuerdan de qué se trató. Termina la palabra de profecía
y ni siquiera la escucharon. O no, ni siquiera, me voy a incluir, ni siquiera la escuchamos y lo olvidamos. No estamos muchas veces donde tenemos que estar. No estamos velando, estamos dormidos, distraídos, estamos más preocupados por la vida social, porque eso no lo digo yo, eso está escrito, que sería como en los tiempos de Noé. Y en los tiempos de Noé, si lo leemos, había mucho argüende social, mucha convivencia, mucha plática, y nadie buscaba al Señor, porque eso era aburrido, porque eso no era agradable. Entonces, muchas veces nosotros nos encontramos en esta condición de no estar velando, y aquí está chistoso porque se durmieron las 10 vírgenes y sin embargo el Señor dice velad. Entonces, aquí concluimos una cosa: el Señor no se molestó, no se enojó y nunca les reprochó que se durmieran. El problema es no querer despertar, y ellas todas dice que despertaron. Pero aún habiendo despertado, hay que hacer lo que tenemos que hacer en el tiempo que lo tenemos que hacer, porque por eso el tiempo alcanzó a estas vírgenes insensatas. Los alcanzó el tiempo, o sea, no tuvieron más chance de tener ese aceite y perdieron todo. O sea, no es solo una cosa, perdieron todo. Si a nosotros nos quitan a Cristo de nuestra vida, perdemos todo, amados, perdemos todo. Y esa es la condición de estas mujeres, porque ya había un compromiso de por medio. Entonces, amada iglesia, por favor despertemos, es tiempo, el Señor viene. La noche todavía no está entrada, todavía no estamos en esas grandes tribulaciones, o en esa, no, Dios nos guarde de estar en esa gran tribulación, pero no estamos en ese tiempo. En Mateo 24 también dice el Señor, ve, aprended de la higuera. Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama está tierna, es Mateo 24:32, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que están cerca a las puertas. El Señor habla de estar vigilantes, de estar al pendiente de lo que sucede, de estar despiertos espiritualmente, de saber, de no ignorar qué es lo que viene, pero de también trabajar, también de estar activos en lo que debemos de hacer, para que entonces no venga el Señor a nosotros como un ladrón en la noche, que no sepamos ni a qué hora viene. Nadie sabemos el día y la hora, ni lo vamos a saber seguramente, que el día y la hora, pero aquí dice que aprendamos de la higuera a conocer que el tiempo se acerca. Entonces, cuando veamos que todas estas cosas suceden, así como les dice más arriba, cuando veáis que todo esto acontece, entonces debemos de estar despiertos. Pero si estamos más ocupados de lo que sucede en el mundo, de lo que sucede en la escuela, de lo que sucede en los grupos de WhatsApp, o sea, si estamos más ocupados de otras cosas, amados, poco a poco nuestro corazón y nuestro amor a Dios se va a enfriar. Y es tan importante que aprendamos a vivir en estos tiempos tan peligrosos, que es tan importante que tengamos una actitud de expectativa, porque las mujeres, cuando nos vamos a casar, y no me dejarán mentir, estamos expectantes, tenemos una convicción de un compromiso, solo pensamos en eso, nos preparamos, nos maquillamos, nos volvemos a maquillar, o sea, estamos con una expectativa tan grande, que esa es la expectativa que el Señor está esperando, esa es la esperanza que dice primera de Juan 3:3, y el que tiene esta esperanza a sí mismo se purifica. ¿Y en qué me tengo que purificar? ¿De qué me tengo que adornar? ¿De qué me tengo que limpiar? ¿De qué me tengo que ataviar? Para eso es. Por eso es tan importante la esperanza, la fe y el amor. Pero el que va a prevalecer hasta el último es el amor, porque estando con nuestro Señor nos vamos a gozar con Él. Entonces, este es el mensaje que traigo, que el Señor puso en mi corazón. Perdónenme que fui mega rápido, pero no quería dejar de comentarlo, y perdónenme por el tiempo que ya me tardé, pero es muy importante que busquemos ataviarnos. Y para cerrar, el apóstol Juan dice, bienaventurado el que lee y entiende el libro de las revelaciones, porque si lo entendemos, amados hermanos, lo vamos a hacer. Si entendemos la importancia de prepararnos, si entendemos la importancia, porque a la iglesia, a las 7 iglesias de Apocalipsis, se les habla de una preparación, se les habla de un redarguir, de una exhortación, de un corregir a 5 de ellas, 2 de ellas, bueno, no a 5, sí a 5, pero había algunas iglesias que parte estaba bien, parte estaba mal, pero había 2 iglesias que estaban bien y el Señor les daba ese aliento
Pero cuando nosotros entendemos lo que debemos de hacer, nos vamos a preparar. Y eso es lo importante, amados, que perseveremos en el Señor, que velemos, porque no sabemos el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, pero necesitamos estar preparados para ello. Muchas gracias, amados hermanos, y pues el Señor nos haga despertar, el Señor nos haga levantarnos y podamos seguir adelante agradándole. Muchas gracias, amados. Dios les bendiga. Les mando un fuerte abrazo. Muchas bendiciones y siempre es un gozo el poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Les amo. Dios les bendiga.